5 de la tarde con 59 minutos. Por 116 votos a favor, 28 en contra, 5 abstenciones, la Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto que permitirá el retiro del 10% de los fondos provisionales. Hasta ahora el gobierno mantiene el suspenso sobre un eventual veto presidencial. Para hablar del tema nos acompaña el diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker. Diputado, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal? Saludos desde el Congreso. Diputado, ¿se imaginó en algún momento el nivel de votación que hubo hoy día? 116 votos, porque para los 2/3 creo que eran 103, pero 116 yo creo que ni en el mejor de los escenarios, ¿o no? Ni el mejor de los sueños, Andrés, la verdad. La mejor de nuestra hipótesis era que se repitiera el escenario de los 2/3 de ayer del Senado, porque eso desvirtuaba del punto de vista político, pero también del punto de vista jurídico, la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional. Yo quiero valorar lo que acaba de hacer el senador Andrés Alamán, que probablemente fue el más férreo opositor a este proyecto, pero como buen deportista entiende que no ganó esta discusión y que hay una voluntad mayoritaria, transversal del Congreso Nacional. Más del 50% de los diputados de Chile Vamos votaron a favor de esta reforma. Por lo tanto, yo quiero insistir lo que dije en la mañana antes de la votación. Esta no es una derrota del gobierno, este es un triunfo de la ciudadanía que supo persuadir a todos sus parlamentarios para que apoyáramos algo que la gente necesita en este momento. Diputado, ¿cómo ve la posibilidad, la puerta que todavía mantiene abierta la posibilidad del presidente de presentar un veto? Tiene 30 días para ello. De presentar un requerimiento al Tribunal Constitucional, tiene 5 días para ello. Políticamente, ¿cómo ve ese escenario? Sí, yo creo, Andrés, de verdad que no hay espacio ni político, ni jurídico, ni para un veto, ni para un requerimiento al Tribunal Constitucional. Ya el oficio va camino a la moneda y lo que corresponde a la máxima autoridad de la República, al presidente, a quien encabeza el Poder Ejecutivo, es ejecutar la voluntad soberana, en este caso del Congreso Nacional, que asumiendo una facultad como poder constituyente que le otorga la Constitución, aprueba esta norma transitoria por las 3/4 partes, en este caso, de la Cámara de Diputados, 2/3 en el Senado, mucho más de los 3/5 requeridos para poder ejecutar esta reforma que la gente necesita. Me parece muy bien los cambios introducidos por el Senado, que esto se pueda reclamar durante un año sin apuro, que la gente pueda ver, Andrés, cómo le va con el ingreso familiar de emergencia, con las apelaciones, ahora que flexibilizamos los requisitos, con el bono de los 500.000 pesos, que ahora se amplió a las personas que ganan desde 400.000 pesos, qué pasa con los créditos blandos, y en base a eso también Diputado, recurrir, caso que sea necesario, a retirar el 10%. para ir explicando un poquito, diputado, esto ya que prácticamente le falta la promulgación, de no mediar algún requerimiento del presidente de la República, pero esto ya prácticamente está listo. A ver, para explicarle a la gente, ¿cuándo más o menos podría, los plazos para retirar el dinero? Esto se habla de 2 cuotas, porque los últimos días se ha dicho, depende de cuánta plata saque, la cantidad de cuotas, al parecer sí o sí van a ser 2 cuotas, para ir explicando un poquito la forma de operar, que es muy importante ahora. Bueno, por supuesto. El presidente de la República tiene la facultad y la obligación de promulgar o vetar el proyecto, como bien dice usted, a partir de esta fecha. Yo espero que pueda promulgarlo en los próximos días. Yo espero que haga una ceremonia de promulgación. Yo creo que es muy importante compartir con el resto del país esta buena noticia. Yo creo que hoy día las instituciones democráticas de alguna manera se reencuentran con los ciudadanos. Entonces yo creo que sería importante que el presidente promulgue luego. Lo dijo el propio Andrés Alamán, lo dijo el senador Moreira. A partir de eso, el decreto promulgatorio se va al diario oficial para la publicación, y a partir de la publicación y hasta 365 días las personas pueden recurrir a su AFP para pedir el retiro de hasta el 10%, con un monto mínimo, como sabemos, de 35 unidades de fomento, aproximadamente 1 millón de pesos, un monto máximo de 150 unidades de fomento, alrededor de 4.300.000 pesos. Recordemos que las personas cuyo equivalente del 10% sea menos de 1 millón de pesos, igual
tienen derecho a retirar este $1.000.000 y si es menos de $1.000.000, la totalidad del fondo, tienen derecho a retirar todo el fondo. A partir del requerimiento que hagan las personas, que de acuerdo a la reforma se puede hacer vía electrónica, por teléfono, vía email, vía plataformas web, porque la idea es evitar aglomeraciones. Las AFPs tienen un plazo, Andrés, de 10 días hábiles Sí. para depositar Diputado. la primera cuota del 50% y 30 días hábiles después la segunda cuota, Sí. el otro 50%. Usted lo mencionaba antes, este plazo de 365 días desde el minuto que se publica esta reforma en el diario oficial, porque las mismas AFP, la Comisión para el Mercado Financiero, que es la reguladora del mercado financiero, también la Super de Pensiones, habían puesto ahí el acento, ojo, que se pueda que la plata se saque de una sola vez en un par de semanas, puede generar cierta complicación, sobre todo en términos también de los fondos que están, no que se saquen no solamente, de los que están, sobre todo los fondos C, D, E, pueden perder algún grado de valor. Este aumento a 365 días en el plazo, ¿puede ayudar a licuar ese problema? Absolutamente, Andrés, porque yo de hecho le recomiendo a la gente que no necesite hoy día la plata. Yo sé que hay mucha gente urgida, quiere retirarlo ahora, pero que pueda esperar unos días para ver cómo le va también con los otros instrumentos. Si una persona hoy día le dan el bono de $500.000, bueno, cuando aprobemos la ley, ¿no es cierto?, del Congreso, o le dan el préstamo, o le resulta la apelación al IFE. Ayer aprobamos la ley que por primera vez el gobierno entendió que había que flexibilizar la burocracia que implicaba la postulación al ingreso familiar de emergencia. Bueno, que vean cómo le va también con esa vía. Y después pueden recurrir. Pero la verdad es que en Perú tuvieron esta experiencia y no tuvo ningún tipo de dramatismo. En el caso de Perú podían retirar un monto mayor, hasta el 25%, y la verdad es que no se generó ningún trastorno mayor en la bolsa, en los mercados de valores. Hoy día, de hecho, entiendo que la bolsa subió en nuestro país, contrariamente a lo que Sí. decían los agoreros del pesimismo. Y además hay que recordar Ya lo una tenía cosa, asumido, Andrés. yo creo, un poco, diputado, entrando más a la arena más dura económica, ya lo tenía Sí, asumido el mercado ya que el esto se mercado aprobaba. lo tenía internalizado, pero qué bueno saber que se verifica, ¿no es cierto?, la aprobación y que el mercado reacciona bien, que no reacciona Sí. mal. Además, Andrés, usted sabe que el 43% de los $200.000 millones que las AFP tienen invertidos, están invertidos en el extranjero. Eso fue muy criticado en su momento, pero para estos efectos es bueno, porque los activos están diversificados, muchos instrumentos en renta fija, la posibilidad que el Banco Central pueda adquirir deuda pública en el mercado secundario también ayuda a amortiguar ese efecto, lo ha dicho José Gregorio y otros economistas. Así que yo creo que son buenas medidas. Reiterar que las personas no tienen que ir, por favor, a las oficinas de la AFP, lo van a poder hacer por teléfono, lo van a poder hacer por las plataformas web. Obviamente la superintendencia de pensiones tiene que hacer las Diputado, circulares, hay un los punto que es bien reglamentos importante, que perdona que lo correspondan interrumpa. para poder Sí, aplicar eso. sí, ¿Sí? porque hay muchas personas que han denunciado que le está llegando, por ejemplo, un mail del banco, de la AFP, que le pide la información, que le pide sus cuentas bancarias. Ahora, cuando todavía esto todavía no es promulgado, es importante que, de acuerdo a la información que uno tiene hasta ahora, es el usuario el que hace el trámite, no es que la AFP va hacia ti. Es un poco Así que es. uno va a la montaña, no la montaña viene a uno. Eso es muy importante, Andrés, porque de hecho el procedimiento es voluntario. Sí, po. Nadie va a estar obligado a retirar su 10%. Y de hecho yo le recomiendo a las personas que no necesiten retirar el 10% no hacerlo o evaluarlo porque van a tener un año. Así que ojo, porque pueden haber muchos casos de fraude. Las personas van a poder solicitarlo por diversas plataformas y estoy seguro que la Superintendencia de Pensiones va a colaborar con todos los instructivos para que eso se haga de la forma más segura, más eficaz Sí. y evitando aglomeraciones en mitad de una pandemia. Diputado, hay un punto que estuvo en la polémica, incluso en algún minuto el senador Lagos Weber quiso presentar una indicación y por razones obviamente incluso de amenazas de muerte contra su persona terminó retirándola. Y ha sido un punto bien criticado este proyecto que es las personas de mayores ingresos que puedan retirar sin necesitarlo, que pueden sacar el tope, 4,3 millones, incluso reinvertirlo en un APB, en un ahorro previsional voluntario, ahorrar impuestos, hacer una segunda pasada. ¿Cómo ve ese escenario? ¿Por qué no se acotó por ese punto, sobre todo personas de altos ingresos y que no pierdan el trabajo?
Andrés, este tema lo discutimos mucho en la ¿Mm? Comisión de Constitución. Yo le confieso que también tenía dudas, pero ¿cuál fue la conclusión a la que llegamos? Que la gente está cansada de las letras chicas, de los descuentos, que le digan que puede retirar 1 millón y después le dicen, no, es que le vamos a retener el impuesto, entonces le van a llegar 850.000 pesos. Entonces, ¿qué dijimos? Hagamos esto fácil, expedito, aprendamos de la lección ¿No de es lo que regresivo? ocurrió con el ingreso. ¿Sabes lo que pasa? Es que, a ver, yo creo que eso hay que evaluarlo en función de las compensaciones. Porque si hubiera compensación para una persona de alto ingresos que retira y después le pide al Estado la restitución de eso el día que va a jubilar, claro que sería regresivo. Y por eso nosotros habíamos propuesto un fondo solidario de ¿Te carácter cuento? progresivo. Y por eso es tan importante que en la reforma previsional que se Mm. está discutiendo en el Senado se determine un mecanismo progresivo, es decir, siempre favoreciendo a las personas de más bajos ingresos que tienen jubilaciones más bajas, para que sí puedan solicitar un complemento a este fondo el día de mañana cuando vayan a jubilar como consecuencia de haber ejercido este derecho al retiro. Estamos conversando con el diputado de la democracia cristiana, Matías Walker. Abrimos también nuestras redes sociales a través del hashtag Noticias24 para preguntas, sugerencias, comentarios al diputado. Preguntas sobre este tema que es tan importante. El diputado, uno que ha encabezado justamente la tramitación de este proyecto de ley, que ya es prácticamente una realidad. Hay otro punto que es muy importante, diputado, los jubilados que van a poder calificar, van a poder retirar el 10%, pero no quienes acogieron al tema de la renta vitalicia. Claro, la plata se fue a una aseguradora, se sacó de la AFP, por eso no se pueden acoger. Pero no es una discriminación también, se pueden sentir abiertamente discriminados. Claro, lo que pasa es que el objetivo de este proyecto, que además, que yo quiero decirlo, fue promovido por el diputado Jaime Mulet y otros parlamentarios, lo que hablaba era de los afiliados al decreto ley 3500, el sistema de capitalización individual. Y hubo toda una discusión, bueno, hasta dónde una persona es afiliado y desde cuándo es jubilado. También está la situación mixta, ¿no es cierto?, de afiliados jubilados, por ejemplo, que están acogidos al sistema de retiro programado. Pero siempre se habló de los afiliados a una AFP. Es distinto cuando una persona tiene un contrato de renta vitalicia con una compañía de seguro. En algunos casos también, como usted sabe, hay seguros de vida y ahorro que contemplan mecanismos de retiro anticipado, pero eso tiene que ver también con el contrato que tiene el afiliado, en este caso, con su compañía de seguro. Claro, y eso al final se amplió, Mm. porque en un principio se entendía que estaban excluidos los jubilados del decreto ley 3500. Y algo muy importante, no solamente se incorporan las pensiones de vejez, sino que también las pensiones de invalidez y las pensiones de sobrevivencia, pero siempre circunscrito al decreto ley 3500 que establece el sistema de capitalización individual de AFP en nuestro país. Un dato no menor, diputado, también, una vez que es promulgada la ley, que es publicada en el diario oficial, ese mismo día la persona puede hacer la solicitud en la AFP. Así es, y a partir de esa fecha se genera un plazo de 10 días hábiles ¿Mm? para que la AFP le deposite al afiliado el 50% del monto requerido. Obviamente va a tener que cotejar la AFP que esté dentro de los márgenes que establece esta reforma y 30 días hábiles después se le puede entregar la segunda cuota. ¿Cómo van a aplicar el tema de las retenciones? Solamente para pensiones de alimentos, si no me equivoco, pueden haber retenciones de este dinero para ninguna otra razón. Efectivamente, y ahí hubo toda una discusión. A ver, los fondos de pensiones siempre son inembargables, claro, salvo el caso de las demandas de pensiones de alimentos. Hay un derecho de propiedad en los fondos, en virtud del artículo 19, número 24 de la Constitución, que establece el derecho de propiedad, y en virtud del artículo 19, número 18, me parece que establece el derecho a la seguridad social. Por lo tanto, no hay peligro. Y la reforma establece expresamente que este monto no estará sujeto a deducciones ni comisiones de ninguna naturaleza, como estábamos hablando recién, al igual que el ingreso familiar de emergencia no es imponible y no es Mm. tributable. Diputado, revisamos preguntas que nos llegan a través de nuestra audiencia. Aquí, Canal 24 Horas, estamos conversando con el diputado de la democracia cristiana, Matías Walker. Preguntas que nos llegan a través del hashtag Noticias24. Invitamos a todos quienes nos están viendo a través de la pantalla de nuestro canal de noticias a dejar preguntas. Ahí nos pregunta Isabel Ursúa, diputado.
¿Cuánto es lo que cada persona puede retirar? ¿Es el 10%? ¿Es 1.000.000? Dice, ¿cuál es la verdad? Sin letra chica. Bueno, hay dos reglas, las repetimos. Regla general es el 10%, con un monto máximo, vamos a hablar de pesos para que sea más fácil, llevado al valor de la UEF actual, máximo 150 unidades de fomento y mínimo 35 unidades de fomento. 35 UF, digámoslo, es 1.000.000 de pesos, 300, las 150 UF son 4,3 millones de pesos. Ahora, ¿qué pasa? Si el equivalente al 10% es menos del monto mínimo, es menos de 1.000.000 de pesos, 35 UF, tiene derecho a retirar el 1.000.000 de pesos. Por ejemplo, si una persona tiene 3 millones de pesos en los fondos de pensiones, si tú aplicas el 10%, claro, serían 300.000 pesos. No, esa persona tiene derecho a retirar el monto mínimo de 1.000.000 de pesos. ¿Qué pasa? Si el total del fondo, que pasa mucho, por ejemplo, el caso de las mujeres que abrieron una cuenta de capitalización individual para recibir el bono por hijo de la reforma provisional. El total del fondo son 300, 400 mil pesos. Bueno, esa persona hoy día tiene derecho a requerir la totalidad del fondo, esos 300, esos 400 mil pesos, porque esas personas el día de mañana igual van a recurrir al pilar solidario para tener un complemento de sus pensiones. Diputado, hay muchas personas que nos están preguntando, muchas consultas a través del hashtag Noticias24, aquí en la pantalla de Canal 24 Horas. Aquí nos pregunta Joker, Nene Donoso. Hay muchos que ponen la fotito del Joker famoso de Batman. A ver, el 10%... Muy simbólico en estos sí, es tiempos. muy simbólico, por lo menos aquí se pregunta con respeto, diputado. ¿El 10% será por el valor actual de los fondos o si hay baja, si el monto disminuye? Buena pregunta. Bueno, tiene que ver con la totalidad del fondo, ¿no? Y claro, efectivamente hemos visto cómo los fondos de pensiones hace mucho tiempo en nuestro país bajaron en un momento en un 20%, ahora muchos han aumentado, producto de la recuperación que ha tenido la bolsa de valores. Tiene que ver con la totalidad del fondo. Por eso yo digo, y quiero insistir, Andrés, que es tan importante esto del plazo del año. No apresurarse. Si la persona no necesita hoy día retirar su 10%, poder esperar, ver cómo está el valor de la cuota, porque de esa manera, si pueden esperar un poco, a lo mejor van a tener un valor mayor. Recién veíamos cómo se estaba recuperando la bolsa de comercio en nuestro país, a pesar de la baja en Wall Street, en mercados internacionales. Por lo tanto, es muy importante la información y la transparencia en la información. A mí me preocupó mucho el otro día que se cayeron algunas plataformas web de algunas AFP, porque claro, las personas se interesan en decir, bueno, en hacer el ejercicio, ¿no? A ver, veamos cuánto tengo en mi fondo, qué significa este 10%, qué significa el monto mínimo, el monto máximo. Entonces, es muy importante que la Superintendencia de Pensiones ejerza un rol fiscalizador muy antiguo para que las AFP puedan, de alguna manera, hacerse cargo de poder entregar esta información de la manera más clara posible a todos sus afiliados. Ya, diputado, seguimos revisando preguntas y ya esto es como un consultorio con Matías Walker, podríamos decir, con el diputado Walker. Encantado. Aquí nos preguntan, ¿qué pasa con un afiliado que tiene la modalidad de renta temporal con renta vitalicia diferida? ¿Tiene derecho al retiro del 10%? Se ve complejo. Si está afiliado a una AFP que está regido por el decreto de ley 3.500, el sistema de capitalización individual, puede. Nos han preguntado mucho qué pasa, como digo, con las personas que tienen seguro de invalidez. Bueno, esas personas, si el seguro de invalidez, por ejemplo, es de la AFP, puede. Eso es lo que marca. Ya. Y estaba la duda, como digo, los pensionados, pero se incluyó expresamente. Distinto si está afiliado a una compañía de seguro y distinto, Andrés, si está afiliado al Seguro Social antiguo, que lo hizo muy bien esa persona que permaneció en el sistema antiguo porque jubiló mucho mejor probablemente que en una AFP. Yo he visto muchos casos en la región de Coquimbo. Esa persona tampoco puede. O sea, esta reforma es para el sistema de capitalización individual de AFP. Seguimos revisando consultas, preguntas de nuestra audiencia a través del hashtag Noticias24. Estamos conversando con el diputado de la democracia cristiana, Matías Walker, las dudas sobre este tema del retiro del 10% de los fondos previsionales. Fred Laza, aquí nos pregunta, diputado, mi papá no tiene cuenta bancaria a su nombre.
¿Se puede pedir que se le deposite a la cuenta de un familiar, ya que si la cuenta RUT solo se puede hasta 2 millones, dice? Sí, bueno, yo creo que es muy importante, insisto, ahí los instructivos que emita la Aquí la superintendencia, pega el Banco Estado fundamental también. fundamental. Yo veía hoy día el titular de un matutino, me Mm. parece bien cómo algunas AFP ya se están preparando vía las cuentas RUT, que hoy día entiendo que hay más de 10 millones Son de 13 chilenos millones, si que no me tienen equivoco. cuenta RUT. Son 13 millones, imagínense. Bueno, es una vía muy buena. Lo puede hacer mediante un mandato, ¿ah? Un mandato eh, que probablemente tiene que ser autorizado ante notario y que se entregue a la AFP. Si no, la persona puede abrir una cuenta RUT y me consta que el Banco Estado ha hecho una gestión muy importante los últimos meses para facilitar el acceso a las cuentas RUT. Yo creo que, mire, se va a demorar menos en abrir la cuenta RUT de esa persona que hacer un mandato autorizado ante notario, que tenga que informarlo a la fiscalía del banco. Ese sería mi consejo. Seguimos conversando con el diputado Matías Walker sobre este tema tan sensible que acapara tanta atención, el retiro del 10%. Pablo Díaz nos pregunta aquí, diputado, estimados, el pago será en dos cuotas, o sea, si tengo 1 millón, ¿serán 500.000 respectivamente o la cuota 1 será de 1 millón? ¿Cómo se reparte la plata, diputado? 50 y 50, Ya. por montos iguales. O sea, no, porque en un principio se había hablado si es que la persona retiraba menos de 2.150.000, era una cuota, si retiraba más, eran dos cuotas. No, Aquí se reparte 50 y 50 son entre ambas cuotas. exactamente dos cuotas iguales, eso dice la reforma constitucional, de 50% del total del monto que el afiliado requiera retirar a su AFP. Seguimos revisando preguntas. ¿Supiera, diputado, cuántas están llegando? Uno aquí estaba buscando, justamente poniendo el hashtag en el buscador de Twitter y llegan, pero así, de a cientos. A ver, aquí nos Contestémoslas todas, no tengo ningún problema. Marcela Rodríguez nos está preguntando, yo tengo ahorros previsionales, sin embargo no cotizo hace más de 12 años, qué importante, a las mujeres y las lagunas previsionales. ¿Podré retirar mi 10%? Sí, puede hacerlo. Y efectivamente el caso de muchas mujeres. Y por eso le hemos dicho al gobierno, a propósito de la reforma previsional, Andrés, que tú sabes que estamos tramitando en el Senado, que estas 3 UFs que se va a pagar como bono en beneficio de las mujeres no pueden exigir 12 años de cotización, porque efectivamente pasa, como en este caso, que la persona tiene lagunas previsionales. Pero efectivamente, en este caso, aun cuando tenga lagunas previsionales, se toma el total del fondo para determinar cuándo puede retirar. Y por eso hemos dicho que las personas que estén en esa situación y que el total del fondo sea menos de 1 millón de pesos, puedan retirar todo el fondo. ¿Por qué? Porque esa persona, el día de mañana, su AFP no le va a dar más de 20, 30, 40 mil pesos al mes y eso no le sirve. Esas personas van a recurrir al pilar solidario igualmente, pero en este caso puede hacer el retiro. Seguimos revisando preguntas, revisamos la que nos llega a continuación a través del hashtag Noticias24, a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Saludos, los extranjeros, dice, ¿podremos sacar el dinero de la AFP? Qué importante, a los extranjeros, los migrantes, que han llegado a aportar tanto a nuestra economía. Sí, y a mí me gusta hablar de los nuevos chilenos, por supuesto. Teniendo contrato de trabajo, cotizando en una AFP, pueden solicitar también los trabajadores extranjeros el retiro anticipado de sus fondos. Ya, importante información, 6 de la tarde con 22 minutos. Conversamos con el diputado Matías Walker de la Democracia Cristiana. Le agradecemos estos minutos. Ya han pasado más de 20 minutos tratando de despejar tantas dudas, diputado, sobre un tema tan importante como el retiro del 10%, que ya prácticamente es casi es una realidad. Muchas gracias, diputado, por esta conversación. Gracias, Andrés, por haber aclarado todas estas dudas, por permitirnos dialogar con la gente. Muchas Muy buenas gracias. tardes.